Lo que se quedó en el desierto. Historia compartida por un suscriptor del canal. Lo que estoy por contarles sucedió hace más de 20 años, y aún así lo escucho cada noche cuando el ventilador del cuarto hace ese zumbido parejo, como viento entre alambradas. Me llamo Farías, fui un militar. Aprendí a no temblar cuando la oscuridad resuena, a respirar con los dientes apretados y a avanzar aunque el cuerpo reclame agua o sueño. Aprendí todo eso, y de todos modos, aquello nos tomó por sorpresa. Nunca firmé ningún papel de confidencialidad sobre esta misión, porque, oficialmente, no existo. Y si trato de hablar de ella con alguien que no esté aquí, en un foro detrás de un alias a las 3 de la mañana, me miran con cara de compasión o con burla. Me da igual. Yo solo quiero poder sacar esa arena de los pulmones, por fin. En ese entonces yo tenía 26 años. Era cabo primero en un destacamento cerca de Caborca. El verano se había vuelto una plancha metálica que vibraba desde el mediodía hasta la madrugada, y el aire olía a caucho caliente, mezquite y sal vieja. Nos mandaron a reconocer una franja del desierto, al oeste, donde se decía que habían visto luces por la noche, fogatas en lugares donde no hay nada, huellas que no correspondían ni a coyotes ni a personas. Eso dijeron los rancheros. Lo de las huellas nos dio risa. Siempre hay alguien que no sabe leer el piso, dijo el sargento, y se ajustó el gorro. Éramos 5, el sargento M, yo, el moreno, que no era moreno, pero ya saben cómo se pegan los apodos, Chilango y Rivas. Llevábamos agua medida para 3 días, 2 radios de corto alcance, una vieja camioneta con la suspensión chillona y la instrucción de regresar con un mapa mental de arroyos secos y lomas que pudieran servir de puntos de observación. Nada más. La cosa empezó a torcerse desde la primera tarde. La camioneta se tragó un surco oculto y el eje trasero quedó como cuchillo clavado en la arena. Descargamos, empujamos, blasfemamos. El sargento dijo que haríamos un campamento ligero y que al día siguiente caminaríamos hacia un promontorio que veríamos a unos 5 kilómetros. Solo arena y sol, dijo. Nadie se muere por eso. Tenía esa manera de decir las cosas que te hacía obedecer, aunque supieras que era una mala idea. Montamos el campamento. El moreno encendió una fogata mínima, casi simbólica. Yo saqué un cuaderno donde anotaba coordenadas aproximadas y dibujos de plantas. Era una manía, un modo de no pensar en nada más. El atardecer entibiaba la arena hasta que apareció una manta sobre la que podías tenderte y quedarte dormido. Luego el cielo se abrió en todas sus costuras y el frío llegó de golpe por la espalda. La primera señal fue el silencio. El desierto no es silencioso, créanme. Por la noche crujen los arbustos, corre el viento con granos de arena que suenan como unas uñas rasgando el papel. Llora algún insecto escondido en las pencas. Esa noche, nada. Como si hubiéramos bajado el volumen del mundo. El sargento nos ordenó tomar turnos de guardia. El primero fue el mío. Me quedé escuchando la nada, viendo cómo el aliento salía en nubecitas que el frío quebraba. Sentí el olor de la fogata apagada, carbón húmedo. Al rato, cuando ya iba a despertar al moreno, escuché algo. Era un sonido que no identifiqué al principio, un arrastre, pero no en la arena, más bien como piel secándose sobre piedra. Me puse de pie, pegué la linterna al fusil y respiré por la nariz. Otro arrastre a mi derecha. Alumbré y solo vi yucas negras. Nada. La tercera vez el sonido ya venía más cerca, más confiado. Y entonces pasó.
Un bulto bajo, de un tono que el foco no agarró bien. Cruzó el borde de la luz y volvió a su amparo. Era rápido, demasiado, grité. ¡Alto! Y pateé la arena para plantar mejor los pies. El campo se encendió de voces. El moreno sacó la cabeza de la bolsa de dormir con los ojos viscos. El sargento ya estaba de pie, apuntando a donde yo iluminaba. El sonido se volvió a escuchar, pero ahora desde la izquierda, como si se hubiera multiplicado o como si se burlara. ¿Un coyote?, pensé. Un maldito coyote hambriento, el sargento dijo. Luego el sargento dijo: apaga la linterna. Lo hice. La noche se cerró sobre nosotros y entonces, en la oscuridad, se oyeron las respiraciones, no las nuestras, otra, ronca, húmeda, con un silbido que terminaba en chasquido. 3, tal vez 4 alrededor. Permanezcan juntos, ordenó él. La respiración más cercana hizo una especie de risa breve, un reflujo seco que me erizó hasta las encías. El sargento encendió su linterna con la mano izquierda y barrió un arco de luz baja. Ahí, por un instante, vi la forma. No como la imaginan, ni grande ni pequeña, estirada, como si a un perro le hubieran arrancado la piel y lo hubieran colocado sobre un hombre encorvado. Las extremidades delanteras eran demasiado largas para caminar con comodidad, así que se deslizaba con ayuda de la cadera en diagonal, moviendo una cola que no era cola, sino vértebras al aire, que parecían una sierra apagada. Los ojos no eran ojos, eran zonas más opacas. La boca no la vi, juro por mi madre que no la vi. Solo algo que se abría y cerraba lateral, como una galla fuera de lugar. Disparé. No me arrepiento. El fogonazo fue una flor blanca en medio de todo, y me dejó sordo unos segundos. Cuando regresó el mundo, lo único que escuché fue el eco, y luego el arrastre alejándose, esa risa breve otra vez, pero ahora más lejos, repetida por otras, como un coro que practicara a destiempo. Nadie durmió. A las 4, el sargento dijo que levantaríamos el campamento y avanzaríamos a pie con la primera luz. Estas cosas, dijo sin mirarnos, son más fuertes en la oscuridad. Nadie discutió. A las 6, con el sol recién naciendo por detrás de nosotros, dejamos la camioneta clavada como un despojo y empezamos a caminar hacia el promontorio. El desierto, a esa hora, parece un lugar que te perdona. Las sombras son largas, la arena está fría, uno se cree capaz de llegar hasta donde quiera. Caminamos callados, a eso de las 8. Encontramos las primeras marcas, no huellas, marcas, como si hubieran arrastrado sacos pesados llenos de piedras, dejando un surco irregular que se cruzaba consigo mismo, que doblaba de pronto sin razón, que subía por una lomita y bajaba en zigzag. Nos pusimos los pañuelos en la boca. El moreno, que en otra vida había sido ranchero, dijo bajito: esto no lo hace un animal. Yo no respondí. Pensé en las agallas esas. Pensé en los ojos que no eran ojos. A las 11, el sol se volvió un castigo. El agua ya no sabía nada, y la piel del cuello me ardía aunque lo cubría con la manga. Paramos bajo la sombra mínima de un mezquite. El sargento nos dividió el resto del día en tramos cortos. Avanzaríamos 15 minutos, descansaríamos 2. No nos separábamos. A las 12, llegamos a una cañada seca. Al fondo, en una hendidura, encontramos huesos. No eran animales del desierto. Había un cráneo de vaca todavía con cuero pegado de un lado. Pero al lado del cráneo había costillas que no correspondían, demasiado finas y demasiado largas. El chilango, que había cursado un año de enfermería, dijo algo sobre proporciones. Luego se calló. Tomé mi cuaderno y dibujé una de esas costillas, solo para comprobar que existiera en el papel. La sombra del mezquite se movía con el viento, haciendo que los huesos parecieran girar.
Rivas dijo: vámonos de aquí, y nadie lo contradijo. Lo que nos pasó esa noche no lo puedo contar de corrido. El cuerpo recuerda en pedazos cuando hay miedo. Puedo decir que llegamos a una hondonada al pie del promontorio, que montamos un campamento torpe, sin bromas ni historias, que el sargento determinó que queríamos guardias dobles. Puedo decir que yo estaba con Rivas en el segundo turno, que la luna se levantó como una moneda manchada a la mitad del cielo, y que el viento trajo ese olor. No era carroña, no era orina, era como óxido húmedo, como sangre vieja hervida con sal. Si han lavado un cuchillo muchas veces y lo han dejado secar al sol, conocen el olor. El sonido regresó después, arrastre, respiraciones, ese chasqueo, pero ahora había otra cosa, un golpeteo rítmico, hueco, como si alguien masticara con los dientes flojos o golpeara con nudillos sobre madera podrida. Era difícil saber de dónde venía. En algún punto, el sargento nos ordenó formar un círculo, armas hacia afuera, linternas apagadas. Yo contaba mi respiración en cuatros, como nos enseñaron. 1, 2, 3, 4, entra. 1, 2, 3, 4, sale. El golpeteo se acercaba. Entonces escuchamos al chilango gritar una sola vez, y luego su voz se ahogó en arena. Giramos hacia su lado, encendimos linternas, disparos. Yo no vi al chilango, vi su bota izquierda, vi arena cayendo como si alguien la estuviera colando desde arriba. Vi una mano buscando a ciegas. Cuando por fin lo arrastramos hacia la luz, el chilango respiraba a bocanadas chiquitas, y su pierna terminaba en una cosa que nunca he encontrado en libros de medicina, como si los huesos se hubieran vuelto gelatina dentro de la carne. No sangraba, eso era lo peor, no sangraba, como si aquello se hubiera llevado la sangre consigo. Lo vendamos con todo lo que teníamos. El sargento mandó luces al aire, 3 destellos, señal de emergencia. Aunque sabíamos que nadie nos vendría, nadie nos vería ni nos vendría a rescatar. Yo sostenía la mano del chilango y prometía tonterías. Que veríamos el mar, que en Hermosillo había unas tortas imposibles. Él me apretó los dedos y me dijo algo que un sueño. No mira, Farías, no mira. Y entonces entendí que no se refería a mí, que le hablaba eso. Le decía que no mirara, que no nos viera. No voy a describirles el ataque completo, no puedo. Sí diré que aquello no vino de un frente, vino de todos. Que sus manos, si eran manos, no eran de agarrar, sino de abrir, como cuando rasgas una bolsa de papel por los costados. Que el golpeteo hueco era su manera de llamar a los otros, que mientras más gritamos nosotros, más callado se volvía el desierto, como si nos absorbiera el sonido para que no nos oyera nadie. Perdimos al moreno ese mismo momento. Una sombra le pasó por encima, lo levantó un palmo y lo soltó, y en ese soltarnos quedamos con la certeza de que ya no estaba con nosotros. El cuerpo se quedó, sí, pero el moreno, el que cantaba mal, el sinaloense, el de las cartas de una hermana que le mandaba estampitas, no estaba. En sus ojos había ese mate extraño de las piedras que llevan años al sol. Al amanecer, quedábamos 3 que podíamos movernos, el sargento, Rivas y yo. El chilango respiraba suave y su piel había tomado una palidez que no era palidez, sino un brillo, como cuando un pez recién sacado al aire da reflejos. Aunque ya no viva, el sargento tomó la decisión. Dejó su cantimplora junto al chilango, le metió una carta en el bolsillo, algo escribió a toda prisa y dijo: nos vamos. Si nos quedamos, no amanecemos otra vez.
Nadie objetó, no porque fuéramos crueles, porque el chilango ya estaba en esa frontera donde uno oye a quienes ya no están. Subimos al premonitorio sin mirar atrás. Habíamos dormido nada, comido nada, y el sol nos martillaba el cráneo desde temprano. Rivas se quedó a la mitad. Sentó en una piedra, se quitó la gorra y se sobó la frente. Sigan, dijo. Se me apaga el motor, pero ahorita los alcanzo. El sargento lo miró y asintió. 5 minutos, cabo. Rivas sonrió con esa bocaza que tenía. Dejó ir el aire por la nariz y dijo: ¿Vas a comprar esas tortas, eh? Subimos 10 metros más, 20. Cuando miré atrás, Rivas no estaba en la piedra, ni su gorra, ni sus pisadas, nada. Lo siguiente fue una marcha que no puedo describir con lógica. El calor era un vidrio encima, bajo el cual caminábamos como insectos lentos. El sargento se detuvo a tomar agua y yo vi que sus manos temblaban con un temblor fino, de hilo, ese que no se quita con voluntad. Me pareció viejo, de golpe, y en ese momento lo escuchamos otra vez, el golpeteo hueco, adelante de nosotros, como si nos esperara del otro lado del premonitorio. No corrimos, no podíamos, pero sí apretamos el paso hasta que los pulmones dolieron. Llegamos a la cresta del cerro y vimos el valle del otro lado, dunas bajas, un arroyo muerto, y allá lejos algo que brillaba como metal. El sargento levantó los binoculares y se quedó inmóvil. Cuando me los pasó, vi la camioneta, nuestra camioneta, del otro lado con el eje hundido, igual. Me helé, aunque el sol me hervía. El sargento dijo: nos están jugando, y se rió con rabia, un sonido que me dolió porque solo había escuchado a mi padre reírse así cuando nos robaron una vez. Lo que ocurrió después pareció decidido por alguien, no por nosotros. Una nube ligera cubrió el sol por unos segundos, suficiente para que el viento soplara frío. En ese mismo instante, un sonido distinto se metió entre los arbustos, un tintineo metálico, lejos, como si alguien arrastrara cadenas o latas. El sargento alzó el puño para que nos detuviéramos. Miramos alrededor. Yo conté hasta 4 respiraciones ajenas. El golpeteo se puso más rápido, el tintineo también, y entonces comprendí. No era que nos esperara, era que nos guiaba hacia el valle, hacia la camioneta, hacia la hondanada donde habrían estado las marcas. Me quedé clavado con ese pensamiento. El sargento me dio un empujón. ¡Farías! Y fue lo único que me dijo con su voz de siempre, porque un segundo después lo vi dar un paso hacia atrás con cuidado, levantar la vista con lentitud y decir: no miren hacia arriba. Obedecí, rara vez lo hacía, pero esa vez obedecí con todo el cuerpo. Sentí sombra, no sé cómo describirlo, sombra que huele a agua estancada, sombra con temperatura, y en esa sombra algo pasó demasiado cerca de mi oreja izquierda y me rozó como un alambre húmedo. No fue garra, no fue diente, fue lengua. Una lengua que no buscaba saborear, sino medir, como si midiera distancias con mi miedo. Disparamos al aire, disparamos al suelo, disparamos al sonido. Yo dije el nombre del sargento y no me respondió. Una figura cayó a 2 metros, pero no era él. Era una piel, una membrana delgada, translúcida, que se plegó sobre sí misma como una carpa mal armada y se pegó a la arena. En el borde de esa cosa vibraban los dientes flojos, el sonido hueco. Cada vibración echaba una nubecita de polvo que olía a metal. Vomité, no por miedo, por la certeza de que aquello no obedecía anatomías posibles. Corrimos, lo digo sin vergüenza, corrimos cuesta abajo como podíamos, y el aire nos cortaba la garganta. Me torcí el tobillo y seguí. En algún momento, la lengua esa rozó mi nuca y sentí un frío de adentro hacia afuera, como si me sacaran el calor por puntadas.
Llegamos al arroyo seco y nos tiramos en el lecho, pegados a la tierra, con los fusiles apuntando a la nada. Permanecimos ahí hasta que el sol se subió tanto que la sombra misma del arroyo se hizo una línea mínima en la que apenas cabíamos. El desierto zumbaba, nuestros dientes también. Cuando al fin pudimos movernos, tomamos dirección contraria a la camioneta. No sé por qué, instinto, o porque sentí que aquello quería lo contrario. Caminamos hasta que el sol comenzó a caer desde el cielo como una piedra lenta. La sed se volvió un pensamiento, fijo con bordes. En ese tramo, Rivas, que ya no estaba, vino conmigo. Le juro que caminó a mi lado. Me dijo, no vengas por mí. Me lo dijo en voz baja, la voz que usaba para contar chistes, y yo asentí sin voltear. El atardecer nos regaló sombras largas otra vez. Encontramos un cerco de alambre viejo, restos de un rancho, y junto al cerco, semienterrada, una cisterna de concreto. Saltamos adentro. Estaba seca, pero el aire ahí abajo era más fresco, y el olor a óxido era real. El óxido del mundo, no el otro. Pusimos las mochilas como almohadas, y por primera vez en días me dormí pesaroso, sin sueños. Desperté con la garganta ardida. La noche arriba era un círculo de azul muy oscuro. El sargento no estaba. Tardé en entenderlo porque su mochila seguía a mi lado, su gorra, su cantimplora. Subí la escalera de hierro anclada a la pared de la cisterna y asomé apenas la frente. El cerco de alambre se estiraba hacia ambos lados como un pentagrama roto. El desierto, de nuevo, sin sonido. Y unos metros más allá, el sargento de pie, mirando hacia donde no debía mirarse, hacia arriba. No voy a decir que lo llamé, pues no lo hice. Lo que hice fue observarlo mientras mis manos sudaban tanto que casi no pude volver a bajar la cisterna. Entendí que si lo llamaba, eso, sabría que yo estaba ahí, mirándolo. Entendí también que el sargento ya no estaba conmigo. Igual que el moreno, igual que Rivas. Lo que estaba era una figura con su forma, llevando su uniforme, y que de tanto en tanto dejaba escapar una risa breve que no era la suya. Bajé, recogí lo poco que quedaba y esperé, no sé cuánto. El círculo de cielo fue volviéndose de un azul más pálido. Cuando la primera luz tocó la pared opuesta de la cisterna, subí, me colgué del borde y eché el cuerpo fuera. Nada. El cerco, arena con marcas viejas y nuevas. El sargento no estaba. Había, en cambio, una línea de pequeños montículos, como si alguien hubiera enterrado puños cerrados cada metro. Camino dentro, no seguí esa línea, fui hacia lo que creí que era el este. Ahora, cuando cierro los ojos para dormir, hay instantes en los que aún camino en esa dirección. Siento la idea de un horizonte que no se alcanza. Siento la lengua en la nuca, midiendo. Siento la sombra con temperatura. Siento la risa breve detrás de mi oreja. Como si se me acomodara un insecto. Pero entonces recuerdo que sobreviví, y que si sobreviví fue por algo muy simple. Dejé de verme como comida. No quiero romantizar nada. No hubo epifanías. No hubo decisiones pequeñas. Hubo cobardías útiles. Por ejemplo, dejé mi cantimplora a media mañana sobre un montículo de piedras y seguí caminando en zigzag. No era un sacrificio, era una distracción. Quería que lo que me seguía encontrara señales y las confundiera conmigo. También dejé mi cuaderno abierto, con el dibujo de la costilla esa. Lo clavé con una estaca para que el viento no se lo llevara. Luego me alejé caminando al revés sobre mis propias huellas, hasta un mezquite. No sé si funcionó, me gusta pensar que sí. Otra cosa, aprendí a no mirar hacia arriba. Parece broma, pero no lo es. Gente que vive en el desierto te lo dice a veces sin saber por qué. No mires, cuando escuches pájaros que no ves. Yo no escuchaba pájaros, oía cosas que usaban el aire de arriba como terraplén. Si alzaba la vista, sentía esa lengua buscando dónde pegarse. Así que afiné los oídos a lo que estaba a la altura de mis rodillas, a la arena misma. Descubrí que la arena avisa,
que hay vibraciones que dicen no pises aquí, que el silencio se parece al rugido cuando sabes oírlo. Caminé así, quién sabe cuánto. Perdí un día, gané un crepúsculo, perdí los 3 siguientes. El cuerpo se vació de todas sus quejas y solo quedó una: sed. La lengua me dolía contra el paladar, los ojos me ardían como si hubieran frotado ají. La cabeza era un tambor lento, y en ese estado llegué a la fosa. Era un hoyo perfecto, circular, de unos 4 metros de diámetro, rodeado por piedras opuestas con cuidado. No estaba ahí por capricho. Al asomarme, supe que era una trampa. Olía a fruta descompuesta, a leche cortada, a metal nuevo. En el fondo, pegados en la pared, había restos de bolsas, pieles, membranas, capas finas como las cebollas, y en medio un charco, agua, no azul ni limpia, agua que entendí que no debía beber. Me quedé en los bordes, mirando el charco como si mirara la foto de alguien querido. Podía tirar la lengua y lamer la pared, podía resbalar y caer, podía hacerme el muerto y esperar a que algo se acercara, porque mi cabeza ya no hacía diferencias entre bien y mal. Me salvó una polilla, en serio, una polilla. Vino y se posó sobre mi ceja, y su aleteo me sacó de la hipnosis. La espanté con una mano, y al hacerlo, golpeé una piedra que se desmoronó y cayó en la fosa. El charco se sacudió, pero no como se sacude el agua. Se estiró, se contrajo, como piel que siente picor. Pegué un brinco hacia atrás, tropecé y caí sentado. Me reí. Me dio risa por primera vez en días. A veces, cuando estás al borde, la risa te devuelve a la orilla. Me alejé de la fosa. Seguí hacia un punto absurdo en el horizonte. Caí y me volví a levantar. Estaba anocheciendo. Cuando vi el poste, sí, era un poste de luz, de estos viejos con cerámicas en los aisladores. Luego vi otro, y luego cables, y junto a los cables marcas de llantas. Caminé con prisa, tropezando. Llegué a una terracería. A lo lejos, luces. No eran fogatas, eran faros. Me tiré casi al centro del camino y levanté los brazos. Me despertó el claxon. Una pick-up se detuvo a 2 metros. Un hombre bajó y me miró con cara de no saber si entenderme, encenderme una vela, darme agua o qué hacer. Dijo: «No, mijo, ¿de dónde vienes?». Y me subió a la caja, me cubrió con una cobija y me dio un trago que agarró fuego en mi garganta. Fue la mejor agua de mi vida. Estuve una semana en un centro de salud minúsculo. Les dije lo básico, que me extravié. Me limpiaron la piel, me cosieron una ceja. Me hicieron preguntas que respondí con no sé o no recuerdo. Así pasé a la otra vida, la vida civil. Reventé mi renuncia en la mesa del mayor que quería un informe completo. Nunca supe qué pusieron en los papeles oficiales de nosotros. Tal vez deserción, tal vez héroes, tal vez nada. Han pasado 20 años. Me casé, me separé, cambié de oficio 3 veces, cerré y abrí ventanas de casas de renta. Cada tanto el viento arrastra arena hasta mi puerta y yo barro con paciencia. Los médicos me dicen que estoy bien, que los temblores en las manos son cosas de la edad, que la lengua reseca es por falta de agua, que debo tomar más. Me río con ganas cuando me lo dicen. Bebo, claro. Bebo hasta que el estómago se hincha y la piel duele un poco. No es el agua lo que busco, es el sonido del agua, el sonido real, el que no se estira ni se contrae cuando lo tocas con la mirada. ¿Por qué lo cuento ahora? Porque mi hijo, que ya no habla conmigo, me mandó un link la semana pasada. Un video de unos chavos acampando en Sonora, drones, música, risas. En un momento, el dron baja sobre una cabaña seca y enfoca unos huesos acomodados como si fueran una fogata que nunca se encendió. El que edita pone un emoji de calavera. Qué loco el desierto, güey. El audio se corta en un punto por copyright, según ellos, pero yo oí antes de que cortaran, se oyó la risa breve, esa risa como reflujo seco. Escuché a través del celular el golpeteo hueco y supe que no era eco de mis oídos. Llamé a mi hijo en el acto, no contestó.
Le mandé un mensaje con 2 palabras: no miren. Nadie te cree cuando adviertes con palabras simples. Uno tiene que poner adjetivos, metáforas, datos. Yo solo tengo un consejo y una petición. Mi consejo es: si alguna vez acampan en Sonora y llega una hora en la que el desierto deja de sonar, no se pongan valientes, no enciendan luces, no hagan círculos con armas apuntando hacia afuera. Arrástrense despacio hasta una sombra real, la de un árbol, la de una piedra grande. Métanse debajo, no miren hacia arriba y háganse pequeños. No piensen en el miedo como algo enemigo, piensen en él como una cobija que los oculta. El miedo es útil si no lo guardas en la lengua. Petición. Si encuentran un cuaderno pequeño con la tapa verde, medio roto, con dibujos de plantas y huesos, no lo abran en la noche. Ciérrenlo. Y si se lo quieren llevar, llévenselo de día. Si ven una letra chueca que dice costilla larga, proporción extraña, déjenlo donde está. No porque valga algo, porque ese cuaderno es un hilo que alguien todavía jala desde abajo. A veces me preguntan, los pocos que me han escuchado hasta el final, ¿qué era Farías? Yo digo la verdad, no sé. Un biólogo que oyó mi historia en un bar dijo, quimera. Un viejo ranchero dijo lo mismo de siempre, pero más hambriento. Un cura en Nogales dijo, tentación. Yo digo otra cosa, era lo que faltaba, y lo que falta siempre llega. Llena agujeros, toma formas disponibles, se pega donde hay borde, se inventa una boca si hace falta. Se fabrica ojos que no son ojos, y mide con su lengua el tamaño de tu miedo. No volvió al desierto, quizás nunca lo dejé del todo. Anoche, por ejemplo, la ventana tembló y un olor a metal húmedo cruzó el cuarto. Me senté en la cama sin hacer ruido. Conté mi respiración en 4. 1, 2, 3, 4. Entra. 1, 2, 3, 4. Sale. No encendí la luz. No miré hacia arriba. Esperé a que el ventilador se confundiera con el viento y el viento con el ventilador. Entonces, en la oscuridad, la risa breve sonó contra la pared, como un dedo dibujando un círculo. No tuve miedo, lo juro, porque entendí que no venían por mí, que venían por lo que guardé del desierto. Me levanté, fui a la cocina, llené un vaso hasta el borde y lo dejé junto a la ventana. No porque eso beba agua o algo por el estilo, sino porque el sonido del moverlo, el sonido real, el peso real, el borde del cristal contra la madera, me recuerdan quién soy. Tomé un trago, sabía a cobre y a vida, y entonces, solo entonces, apagué el ventilador y me dormí. Si leyeron hasta aquí y creen que exagero, me da gusto por ustedes. Quédense con su escepticismo como una frazada limpia. Solo recuerden lo que les dije, no miren hacia arriba, cuando el desierto se calla. No siguen líneas de montículos, ni marcas que se cruzan consigo mismas. Y si el golpeteo hueco se pone más rápido al mismo tiempo con el tintineo metálico, no corran hacia la luz más próxima. La luz a veces es el plato opuesto. Mi nombre es Farías. Fui militar. Sobreviví en el desierto de Sonora. Me salí de la milicia porque nunca aprendí a dar la orden que más importaba. Esa que quiero que alguien dé alguna vez a tiempo. No miren. No porque ver sea pecado, porque ver allá es invitar. Si alguna noche están sin sueño y el viento pega contra su ventana, con olor a sal vieja y óxido húmedo, vayan por un vaso de agua y siéntense en la orilla de la cama. Escuchen si el ventilador suena parejo, si se corta por un segundo en un ritmo hueco, como dientes flojos golpeando madera. No enciendan nada, quédense quietos. Piensen en una polilla que se posa en su ceja. Ahuyéntenla con la mano como hice yo y ríanse. A veces la risa devuelve la orilla, y si no, si el desierto los vino a visitar, si está en su cuarto el silencio que lo llena todo, encojan el cuerpo, cuenten en 4 y esperen a que amanezca. A veces amanece. Y cuando lo hagan, si amanece, salgan a barrer la arena de la puerta. No porque ensucie, para que al barrer el sonido del cepillo los recuerde otra vez
este lado de la vida moviéndose por donde se debe. Si encuentran una estaca, una hoja suelta, una bota que no es suya, déjela a un lado, no miren hacia arriba. Si ven montículos, no los sigan. Si escuchan el tintineo metálico, cambien de calle. Si algo les roza la nuca, no piensen en lengua, piensen en medida. No den medida, háganse pequeños, pasen desapercibidos, sean cobardes si hace falta. No hay honor en ofrecerse al hambre de lo que faltaba, hay vida, en cambio. En el que entiende a tiempo que no todo lo que respira merece que lo vean, y eso de no mirar, fue lo único que aprendí de verdad en la milicia. Lo demás, las marchas, los tiros, los mapas, lo dejé allá, con la arena, con el cuaderno abierto, con la risa breve y el golpeteo hueco, que todavía, cuando el ventilador falla, me llama por mi nombre. Me llama, sí, pero ya no miro, nunca más hacia arriba, nunca más. Gracias por ver. Suscríbete.